lujo poder tener estas tres personas sentadas acá para lo que va a ser un intercambio de ideas, lo que realmente debería ser en la vida cotidiana de los argentinos. Le voy a dar paso a mi compañera Dani para que nos lea algunos mensajitos del bloque anterior y así no tener desperdicio alguno y la gente se pueda comunicar con nosotros cuando le demos la bienvenida luego al diputado Claudio del Pla, a Fernando Pequeño, autoridad del Partido Justicialista, y renovemos la charla con el doctor abogado y politólogo que estuvo en el bloque anterior con nosotros. Dani, los mensajitos, por favor. Nati, tenemos mensajes. Nos escribió la señora López del barrio 17 de octubre que tiene su hijo con problemas de adicciones y quiere internarlo en el Ragone, pero no tiene ninguna contención, nos dice la señora. Por otro lado también hay una señora que nos escribió que le conmovió mucho las palabras de Adrián y que obviamente le gustaría comunicarse con él, así que si quieren en un ratito le repetimos el número de celular para que se puedan comunicar, para que puedan buscar esa ayuda que están necesitando. También tenemos saluditos de Juanchi Gil que nos está viendo desde Rosario de Santa Fe. Wow, bueno, un beso grande a Juanchi que nos ve siempre. Y le damos la bienvenida, diputado del Pla, muchas gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí, así que a disposición. Gracias, Fer, querido amigo de la vida. No, lindo verte, hace un montón que no te veía y qué desafío estar acá con un politólogo y un diputado, así que bueno. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que es esto de la política y más cuando ideas distintas pueden converger en una mesa de diálogo y de debate, ¿no? Sí. Doctor, usted estaba recién hablando de lo que es la reforma. Sí, casualmente te tomo la palabra, el debate, ¿no? El debate que parece que el Ejecutivo no lo quiere en la legislatura, sino que quiere a libro cerrado y lamentablemente lo tenemos que dar afuera el debate, ¿no? Pero bueno, por eso tenemos los medios, la verdad que es un punto a favor de los medios. Y como te decía, cerrando la idea que le decía, en cuanto a la Corte, hay que discutirlo, hay que ver si es necesario una perpetuidad en la Corte, si es necesario que, vuelvo a decir, que fomentemos esta burocracia enquistada, y si actualmente, como está la Constitución, no permite la independencia. Yo tengo que decirlo como abogado también litigante, que sí es verdad que se ve un continuo inclinación en la sentencia, en la elección de jurisprudencia, siempre para favorecer al Ejecutivo. Y es lamentable porque no tan solo se lo ve en la Corte, que como dicen ellos son designados por el gobernador a dedo, digamos, como se dice, sino que también se ve en los jueces de primera instancia y de Cámara, que en teoría ellos no tendrían por qué tener que cuidarse ante el Poder Ejecutivo de turno, porque ellos una vez designados tienen estabilidad, digamos. Entonces, la verdad que es lamentable, pero lo cual hace también al segundo debate que te planteaba de la necesidad de limitar los mandatos de los intendentes y de los legisladores, ya sea diputados o concejales. Lo cual, ese punto, creo que todos han manifestado su voluntad a favor. Es verdad que en Salta y en la Argentina también hay muchas gente que ha hecho esto, perpetuarse en su cargo de diputado, perpetuarse, y ahora estamos en un momento ya no tan solo de perpetuar, sino de heredar los cargos, Natalia, a los hijos, al sobrino, y esto es lo que yo llevo diciendo técnicamente, se dice de las ciencias políticas también, la burocracia enquistada. Usted sabe, doctor, que usted viene diciéndolo técnicamente, y lo tenemos acá al diputado Claudio del Pla, que prácticamente es un lamento y se vive quejando con eso. Diputado, desde su experiencia en la Cámara, él se ríe porque... No, mira, a ver, ¿cuál real, es el debate que hay? En primer lugar, claro, debate casi no hay. Vamos a ver, esta es una reforma cerrada. La ley de convocatoria de la reforma es más importante por lo que prohíbe discutir que por lo que habilita discutir. Y es un fraude en términos políticos. Un fraude, porque... es decir, hay una gran disconformidad en la sociedad con el funcionamiento de la democracia, de las instituciones, con la ausencia total de independencia de la justicia, con la injusticia social fenomenal de una provincia que multiplica la pobreza, concentra la riqueza, 70 propietarios tienen 2.200.000 hectáreas.
gravísimos problemas ambientales, el uso de los recursos naturales como un saqueo del recurso. Todo esto, que son los grandes problemas, la muerte por hambre, todo esto está fuera de la discusión de la Constitución o de la reforma constitucional, lo cual revela que la reforma no le va a tocar un pelo a un Estado que, a nuestro modo de ver, es un Estado oligárquico, y que esta organización social, esta concentración perversa de la riqueza, este modo de explotar los recursos naturales, tiene en espejo un régimen político que le sirve, un régimen político oligárquico. Por eso tenemos un Senado. Esta reforma deja en pie el Senado. Dice que venimos por la democracia, ahora sí va a haber democracia de verdad en Salta. ¿Y por qué dejas en pie el Senado? Que es lo más antidemocrático que pudiera haber. Es decir, el que gana saca el 40% de los votos, pero tiene el 70% de los senadores. No hay poder legislativo independiente, porque el tipo que ganó, con esos pocos votos, tiene el control de una de las dos cámaras que puede impedir que cualquier ley se haga ley. Y así nosotros, las pocas leyes que he logrado que se aprueben, después el Senado moría. Salta es una de las pocas provincias que tiene bicameral, ¿no? Sí, por ejemplo, Tucumán no la tiene. No la tiene, Jujuy tampoco, Córdoba tampoco. Bueno, sí. Hay una cantidad que se han eliminado. Entonces no hay un verdadero, o sea, acá hay una mascarada. Yo digo que es un fraude porque se plantea un cambio en la forma que no cambia el contenido. Y es falso que simplemente poniendo en un límite de 2 reelecciones vos vas a cambiar el contenido de la política de gobierno. A ver, como él explicaba muy bien, el poder también se hereda. Yo, medio en broma, medio en serio, decía en la Cámara que uno podría decir que el gobierno de Sáenz es ya el 7º mandato del mismo régimen. Porque tenés 3 de Romero, 3 de Urtubey y 1 de Sáenz, que para él sería el primero, pero es un continuismo total. Por eso el personal político, los ministros... Son lo mismo. Son los mismos, se parecen mucho. Del poder, podemos es hablar. El mismo interés económico. A ver, con Sáenz está manejando un área clave de la economía, el tipo que era el vocero de las 4x4 en el campo, de los ríos, en la crisis del 2008. De los ríos, sí. ¿No es cierto? Y la minería, la gente del PRO. Es decir, el entramado social que gobierna es el de los dueños de la tierra, el de los agentes o cómplices de las mineras, el de la sociedad rural. Esos son los que gobiernan. Ahora, ¿no gobernaban también con Urtubey y con Romero? Si no nos fijamos en este tema, todo este tema de la reforma constitucional es simplemente una maniobra política, porque no hay un cambio y todo ese poderío en esa base social. Concentrado en lo que es Salta Forestal, ¿no es cierto? Bueno, lo de Salta Forestal es un extremo porque Salta Forestal son 350.000 hectáreas que son del Estado de Salta, que fueron entregadas casi a título gratuito o a título gratuito por el gobierno de Romero. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, fui con causas judiciales contra esa entrega de Salta Forestal y con los fraudes que se hicieron con el pago de un supuesto canon, que a partir del año 2010 debían pagar. Y fui a esa corte que vos describías recién, y la corte ha producido decisiones vergonzosas, encubridoras del fraude. No quiso nunca pedirle a la AFIP un dato que era clave. ¿Cuánto exportaban estos tipos de Salta Forestal? Porque el impuesto, el canon se cobra sobre el valor de las exportaciones. ¿Y qué dijo la Corte? Esta Corte de Sáenz y antes de Urtubey, que son la misma gente. ¿Qué dijo? Dijo que era un asunto privado que no podía la Corte consultarlo, cuando lo que estaba en juego era el interés público de unos tipos que están explotando tierra del Estado y nunca pagaron un mango. Claro, bueno, está la causa de Macri, que era entonces lo mismo. Entonces no es solo, muy bien decía él, la subordinación al poder político, pero es más que eso, es la subordinación al poder económico. Claro, en una entrevista, Natalia, yo decía, y uno de los entrevistados que también salió en mis medios, Claudio, que estamos en el peligro, en esta evolución del feudo, si se quiere, de ir hacia la monarquía. Acá ya estamos yendo hacia una especie de monarquía. Acá tenemos familias que van por 3ª o la 4ª generación de ocupar cargos políticos. Por eso cuando te pedía que hablemos también del Partido Justicialista, el Partido Justicialista tiene también una burocracia enquistada. Hoy por hoy vuelve a dirigirlo Miguel Issa, y Miguel Issa no es nada nuevo. Miguel Issa no puede opinar nada nuevo en el peronismo de Salta. Es una persona que viva 30 o si no es más años viviendo la política. Entonces, esas personas, tanto que hablábamos de una asociación civil, de una fundación, esas personas en esta edad tienen que dedicarse a poner una fundación, a enseñarle a las nuevas generaciones de cómo hacer política, a ayudar de ese lado.
y dejar que venga gente nueva. No, pero no le dé idea a Miguel Isa de poner una fundación porque se va a enterar que él puede bajar fondos internacionales y hacerlos desaparecer. Mire que mago es Miguel, perdón, Fer. Yo quiero, vos que sos miembro no del hace PJ. falta que pidas disculpas. Pero bueno, es la opinión. La verdad que voy a tratar de centrar una posición porque es muy difícil hablar desde un centro dentro del Partido Justicialista y como autoridad de ese partido en el que todavía creo y quiero creer. Claro que sí. Pero no se trata de creer en el Partido Justicialista, sino en la política. Yo pienso en la gran cantidad de jóvenes que nos pueden estar escuchando en este momento y creo que el mensaje tiene que ser un mensaje de construcción política para esos jóvenes, pero me parece que el mensaje que estamos dejando es antipolítico, en el sentido de que si todo está podrido y todo está mal y los políticos son todos corruptos, creo que hay que hablar concretamente en situaciones muy específicas, pero al mismo tiempo que plantear la solución, porque si no estamos haciendo el juego de los medios hegemónicos pagados por los sectores del poder y que construyen más en el sentido de la antipolítica que en el sentido de una política. Déjame terminar. Doy el ejemplo de cómo nosotros podemos seducir a jóvenes que hoy tienen 16, 17, 18 años para que crean en la política, porque yo creo que la política sigue siendo la herramienta para cambiar la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, quiero plantear que respecto de la reforma constitucional, sí hay dificultades de diálogo con el Ejecutivo. Este Partido Justicialista es un partido que viene en pérdida por un ciclo de 25 años, que viene viciado, digamos. Yo hace 15 años que transito en el partido y nunca he visto una elección interna de autoridades en el partido. Me gustaría que los jóvenes pudieran verlo alguna vez. Pero haciendo esta salvedad, creo que la figura de Miguel Isa es lo mejor que le podría haber pasado al partido en este momento, en el sentido que es un hombre con cierta tradición política que puede convocar el diálogo entre sectores. La pregunta no es si Miguel, como estaban emitiendo valoraciones morales sobre Miguel Isa, sino si la posibilidad de que Miguel Isa, en el actual sistema de conducción del partido, que va por un lado Consejo, por un lado CAP, por un lado Congreso, pueda va a ser llegar capaz de concatenar esos sectores y hasta dónde se va a llegar. Esperemos que haya cierta expansión del partido en el sentido de una reperonización con personas, digamos, que estén ligadas a un deseo de los valores de un peronismo más hacia el centro, menos concentracionario de poder, que piense más en los términos de aquel peronismo de 1945. Sin embargo, no creo que el problema del PJ sea Miguel Isa. Y para terminar, con respecto a la reforma constitucional, es cierto que el punto más álgido está en la duración de los jueces. Yo creo que hago un voto a favor de la justicia, porque si digo que la justicia está corrupta y que se tienen que ir todos y que tienen que renunciar todos, entonces también les estoy diciendo a los jóvenes no crean en la justicia y salgan a hacer justicia por mano propia, como se ve muchas veces en los barrios. Creo que el Ejecutivo está intentando darle a los jueces la posibilidad de que trabajen libremente. Y en eso sí coincido con mis compañeros presentes que no tienen libertad en este momento. Entonces, pero no es un problema de la justicia, es un problema político, de la conducción política y de la fuerte intervención que han hecho tradicionalmente los ejecutivos sobre esos jueces. Dos líneas, o que estén a perpetuidad, cosa que me parece exagerado, cuando todo reduce, digamos, los mandatos, y la otra es que sean elegidos en periodos alternativos al donde es elegido un gobernador del Ejecutivo. Entonces, eso abriría el juego. ¿No? Por otro lado, y te termino la idea, creo que todo el mundo está perfectamente de acuerdo y que ahí no hay ningún debate en que hay que alargar el ciclo de los concejales
y acortar la cantidad de mandatos del gobernador, que para mí debiera ser uno, no dos, uno solo, y de los diputados. ¿Uno de 4 o uno de 6? Hay un debate. Uno de 6, porque en 4 no hay tiempo para nada. Comparto. Uno Pero de 6. uno solo. Pero también uno de 4 para concejales sería bastante. Yo creo que uno de 3 tendría que ser para los concejales. No, creo que si no, los concejales están siempre... A ver, hay gente, grandes dirigentes en la política que dicen que el último año de un funcionario no sirve para nada porque la gente ya no lo escucha, está pensando en el otro que viene. Entonces también ahí viciamos. Creo que 4 años está bien. Diputado, ¿qué opina usted con el tema del tiempo de mandatos de los concejales, diputados, incluso el gobernador? No, dos cosas. Mira, lo primero, nosotros pensamos que si tiene que haber una cláusula constitucional que tenga que ver con los mandatos, tiene que ser la cláusula de revocatoria de mandatos. Es decir, nosotros creemos que el voto no puede ser un cheque en blanco, que tiene que estar el derecho de la persona que vota de retirar ese mandato con determinadas condiciones. Si vos te mirás en la Cámara de Diputados de hoy, por ejemplo, hay 9 diputados, 9, que son la que constituyeron la mayoría con la cual pudo votar Sáenz esta reforma constitucional, porque no obtuvo esos diputados. Eran 9 diputados electos por el Frente de Todos que pasaron a ser, antes de asumir, miembros de un bloque que se llama Sáenz Conducción. La gente que los votó como opositores, es decir, en las listas del EAVI, no tendría que tener el derecho de decirle, che, yo te voté como opositor y antes de debutar ya eras oficialista. Y con esa mayoría comprada y cooptada, digo comprada porque en un programa de televisión el presidente de ese bloque, el Rana Villa, dijo que billetera mata galán. Es decir, que el problema es que se los compraron a sus diputados. Él lo dijo, no yo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que funciona. El poder político compra todo. El poder político se compró el Partido Justicialista, Fernando, discúlpame, pero este hombre gobernaba con el Macri. Y se quedó con el Partido Justicialista, como todo lo que gobernó esta provincia es un partido de Estado, por eso no es un partido. Bueno, es parte de la burocracia estatal. Entonces, termino. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros tenemos que tener una aguda crítica, por supuesto, para proponer una salida. Nosotros lo hacemos, yo soy militante socialista de los 15 años. Siempre que hago una crítica lo hago desde el punto de vista de que, por ejemplo, considero que la reforma de la Constitución de la provincia tiene que ir acompañada de una reorganización social de la provincia. No puede separarse una cosa de la otra. Si vos dejás en pie un Estado injusto, oligárquico, y tenés los problemas sociales que tenés, no vas a tener nunca una Constitución que por sí misma pueda transformar esa realidad. Hay que hacer una asamblea constituyente que sea el espejo de una reorganización social, como la que reclama hoy el pueblo de Chile, por ejemplo. Claro. Que dice, no son 30 mangos, son 30 años, hay que barajar y dar de nuevo, porque cuestionan el régimen pinochetista, la miseria social que sembró, la jubilación privada, la educación privada y todas las lacras por las cuales el pueblo chileno ya no se los aguanta más estos tipos. Entonces, nosotros somos los más partidarios de una reforma profunda. Tendría que haber una constituyente que sea soberana, no como esto que se vota, que se van a corregir párrafos de artículos. Si me permitís, Claudio, y ahí estoy de acuerdo con vos en el mismo sentido, me gusta estar de acuerdo con el Partido Obrero. Muy bien. Bueno, si es algo del socialismo, es algo del ADN, el peronismo, pero digamos. es que eso es lo bueno algo. del buen debate, ¿no? De la confluencia de ideas, que podemos llegar a acordar en algunas cosas y en otras no. Sí, quiero agregar algo a lo que dijo, pero es lo bueno del debate. Dijo el diputado. Mucha gente pide una discusión más amplia de esas bases. Eso es cierto. La incorporación de derechos es fundamental. Pero por otro lado, también la forma de trabajo. Yo no creo que la política sea ad honorem, porque quien puede hacer política ad honorem es el que es rico, no el laburante, ¿no es cierto? Entonces, eso es una mentira de allá. Estos convencionales van a trabajar 2 meses, no 6, que creo que es mínimo. ¿Cuántos diputados son? ¿60 y pico? 60. Bueno, 60 tipos para discutir 2 meses, creo que es muy poco. Tiene que ser más. Y esas personas tendrán que estar pagadas. Es un trabajo que si no, se devalúa ese trabajo. No, pero a ver, me parece a mí que no puede ser. Pero Fernando, vos sos tan ingenuo que crees que a esas personas no les van a pagar.
A ver, en Salta no sé si lo han previsto, pero en la Constitución del 94 fue remunerada a los convencionales. De todas formas, lo que tenemos que discutir acá en cuanto a los convencionales, ya que lo estás trayendo el tema, es que cómo vamos a elegir los convencionales. Eso no se está diciendo. Si acá viene Miguel Isa con acuerdo de Gustavo Sáenz y dice, ponémelo a este y a este de convencional constituyente, y Gustavo Sáenz también en el radicalismo dice, ponémelo a este y a este de convencional, poneme en el PRO a este de convencional, todos a dedo, ¿qué podemos discutir? Va a venir Claudio del Plago con sus dos candidatos a discutir nada en la convención constituyente, porque está toda la mayoría diciendo, vamos a imponer esto como sea, libro cerrado. Entonces, esa es la verdad, no hay que ser hipócrita. Pero lo peor es que el sistema de elección, es decir, acá se va a elegir una constituyente con un sistema de elección donde los votos de la provincia no valen igual, porque es el sistema de elección con el que se eligen los diputados, que deforma el voto popular en menor medida que el Senado, pero también lo deforma. Es decir, hay diputados, yo por ejemplo para llegar a diputado tengo que tener por lo menos 20.000 votos en la capital, pero viene otro diputado y viene con 2.500 o 1.000. No, 400. Y su voto vale igual que el mío a la hora de votar en la Cámara de Diputados. Entonces, el que tenga una mayoría en la elección constituyente, como se van a elegir 60 en el mismo esquema de los diputados por departamento, de golpe las listas oficialistas sacan el 40% de los votos, pero van a tener más de la mitad de los convencionales. Ya pasó. Por ejemplo, en el año 2003 yo fui convencional constituyente. Hicimos una campaña por el no, porque era la reforma solo para que Romero pueda presentarse una vez más. Pintábamos carteles con 2 letras, N-O, no. ¿Sí? Y salieron 3 constituyentes del Partido Obrero. ¿Sí? Si vos tomabas la sumatoria de todos los votos de la provincia, el Romero perdió. Sí. Tenía menos del 50% de los votos, pero sin embargo tenía más del 50% de los convencionales, porque cómo se eligieron con este mecanismo que deforma la voluntad popular. Entonces ya el método de elección de una reforma, nada menos que de la propia Constitución, es trucho. Claudio, pero siguiendo la línea esta, yo decía, ¿cómo hablarle a los jóvenes? Sí. Creo que la solución pasa por... Primero la verdad, no, hay que decirle estas cosas porque son la verdad. Pero luego hay que decirle por dónde puede pasar la solución, por porque supuesto, si no, todo el está tiempo perdido. Sí, sí. Creo que hay que repolitizar los partidos en el sentido de la participación y terminar con la corrupción en los partidos, al interior del partido. No sé qué puede pasar en el Partido Obrero, pero me imagino que también deben tener sus problemas, igual que en el Partido Peronista. Que en el peronista, en el radical y en todo. Cuando vos entras a rascar cómo son las estructuras, primero tienen que funcionar las cartas orgánicas, tiene que funcionar la representatividad, hay que ver cómo se eligen las autoridades. Los partidos todos creo que están vaciados, y ese no es un problema del Partido Justicialista. Hay un vaciamiento ideológico. Y en ese sentido, por ahí comienza el nuevo andamiaje para llegar a este tipo de soluciones. Señores, comparto, sí. Les pido 30 segunditos, tenemos mensajes, Dani. Nati, tenemos mensajes, nos dice, el diputado del PLA da al 39% de intención de voto. ¿Dónde? Caramba. Qué extraordinario. ¿Quién hizo esa encuesta? Sí. Es mi tío. Seguro También, bueno, hay un mensajito para el señor Fernando Pequeño con respecto al Partido Justicialista, que usted recién comentaba de los jóvenes que quieran ver las elecciones, jóvenes que se quieren sumar también al partido, ¿no? Le vamos a pasar entonces, ¿cómo hacen los jóvenes que se quieran sumar? Tienen que ir al partido y ahí está el presidente del partido, cama adentro, hablando con todo el mundo. ¿Quién es el presidente actualmente? Miguel Isa. Bueno, bien. Ya saben. Igual pueden hablar con todos los consejeros también, ¿no? Perfecto. Un saludo también nos mandan desde Rosario de la Frontera. Dicen que muy lindo el programa, muy interesante todos los temas que se están tocando. Muchas gracias, Dani. Bueno, estamos llegando casi al final. Tenemos, esto da para, si no me gustará a mí este tipo de mesas, ¿no? Pero el tiempo es tirano y yo muy agradecida desde Ruta 34 TV y espero poder invitarlos en una próxima jornada y ya acercándonos un poquito más a lo que va a ser la elección de los convencionales, de los candidatos y las presentaciones de lista. Muchas gracias, diputado. Usted siempre que se lo ha convocado estuvo. Gracias, Fernando, un amigo de la vida que también estás, aunque
Aunque muchas nos vemos veces poco, no pero- pensamos lo mismo. No, pero no tenemos por qué pensarlo tampoco. Y al doctor, que Gracias. siempre lo consulto, muchas gracias, Gracias doctor, a usted. porque es uno de los mejores asesores políticos que pude conocer, ¿no? Gracias, gracias. Si me permitís, antes Sí. de despedirnos, quería a algunos amigos y amigas que te estaban Sí, viendo por favor. y me pedían que te preguntes de los zapatos, eso que tenés, no sé qué historia, que querían que expliques algo de los colores. y eso. Bueno. Lo digo, lo cumplo porque me lo pidieron y Los quería zapatos, preguntarte si que digas algo acerca de Me tus zapatos. encantan, soy una persona mentalmente abierta, lo sabés. Considero que va con lo que es La alegría de tu la vida. igualdad de género. Ah, bien. Bueno, Es un yo símbolo. cumplí en preguntar, no me No, digas lo- totalmente. Es mi ¿cómo un podemos? sello, digamos. Un sello de Exacto. Natalia Otero. Cada partecita de la ropa que a veces me pongo representa algo en mi vida. Bueno, en este caso, los zapatos es porque yo comparto mucho y soy una embanderada con la igualdad de género. No tiene nada que ver con pisarle la cabeza a los hombres. y No, esto. no, bien. no. Pero también no, lo para aclaro eso- porque alguna... Para eso tengo otros, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Señor director, cuando guste, una pequeña pausa y ya regresamos con mi compañero Adrián y Norita en el próximo bloque.